visitan, bienvenidos sean todos en esta tarde. Cuando las personas hablan desde su punto de vista acerca de quién es un verdadero cristiano o cómo es la vida de un cristiano, pues cada uno tiene su propio punto de vista. A veces las personas pueden decir que alguien que es bueno, alguien que se considera una buena persona, dicen pues él es un cristiano. O algunos pueden decir si tal persona es religiosa, pues se me hace que él es cristiano. O alguien que tiene una Biblia en su casa, dicen pues él es un cristiano. Y cada quien tiene su propio punto de vista de lo que es un cristiano o cómo calificar la vida de un cristiano. Pero hermanos, un verdadero cristiano se identifica por toda su vida. Es un conjunto de cosas. Cuando el apóstol Pablo obedeció el evangelio, él se convirtió en cristiano, pero a partir de allí su vida cambió. Su vida fue totalmente diferente. Él comenzó a vivir una verdadera vida cristiana. Nosotros cuando obedecimos el evangelio de la misma manera, fuimos añadidos a la iglesia del Señor, pero de ahí nuestra vida debió de haber cambiado a como era antes. Y a partir de ese momento, nuestra vida debe de reflejar que somos cristianos en toda la extensión de la palabra. La pregunta que vamos a estar tratando, ¿en qué consiste la vida cristiana? Dice ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A partir de ese momento, el apóstol Pablo, ¿verdad?, fue una persona diferente, ya no era el mismo. Dice, lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no soy yo el que vive, ahora es Cristo quien está viviendo en mí. Hermanos, este debe de ser el sentir de cada uno de nosotros. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se manifiesta? Bueno, vamos viendo lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿En qué consiste la vida cristiana? Consiste en una vida nueva. Una vida nueva. Y decimos nueva, hermanos, porque comienza a través de un nuevo nacimiento. Es verdad, tenemos una fecha en que nacimos en este mundo. Hoy cumpleaños nuestra hermana Graciela, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene su propio día de nacimiento, pero un verdadero cristiano vuelve a nacer. Sí. Hay otra fecha de nacimiento. Yo nací el 7 de octubre de 1979, pero el 20 de diciembre de 1992 volví a nacer, o nací de nuevo. Y a partir de ahí comenzó una nueva vida para mí, una vida como cristiano, una vida diferente a la vida que antes yo llevaba. Cuando los romanos, los hermanos allí en Roma obedecieron al evangelio y fueron bautizados en Cristo, dice el apóstol Pablo que resucitaron para andar en una vida nueva. Dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Cuando somos sepultados en el bautismo y salimos de las aguas, ahora nuestra vida es nueva. Hemos nacido otra vez. Y como dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad?, no que entre al vientre de su madre por segunda vez y nazca, no es así. Uno nace de agua y del Espíritu. ¿Sí? Ese es el segundo nacimiento. Es una nueva criatura porque ha vuelto a nacer. Cuando el apóstol Pablo habló de los hermanos que habían sido expatriados, el apóstol Pedro, aquellos que habían sido expatriados y dispersados por toda Asia Menor, él dijo las siguientes palabras. Miren, ahí en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice el 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos hermanos habían sido renacidos, y la palabra renacer quiere decir volver a nacer o nacer de nuevo, que es exactamente el mismo concepto que veíamos ahorita en la carta a los romanos, nacer de nuevo, ¿sí? Y luego un poco más adelante dice en el capítulo 4, versículo 16,
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando el apóstol Pedro está enseñando y está dando este mensaje a los hermanos, ellos eran cristianos, porque así lo dice aquí en el verso 16. Pedro les llama cristianos, pero su vida cristiana comenzó. Su vida cristiana fue a partir de que ellos nacieron de nuevo. A partir de que fueron renacidos por la obediencia a la verdad. A partir de ese momento ellos fueron nuevas criaturas. A partir de ese momento ellos comenzaron una nueva vida. Sí, es lo que dice aquí la palabra de Dios. De tal manera que si alguien no ha nacido de nuevo, si alguna persona no ha obedecido el evangelio y ha sido bautizado bíblicamente, como en el caso de los romanos cuando Pablo les habla, o estos hermanos expatriados a los cuales se refiere el apóstol Pedro, no han sido renacidos por la obediencia a la verdad, no han obedecido el evangelio de corazón, por muy buenos que sean, por muy generosos que sean, por muy religiosos que sean, simplemente no son cristianos. No lo son. ¿En qué consiste la vida cristiana? Para empezar en una vida nueva, en un nuevo nacimiento, ¿sí? Convertidos en una nueva criatura por la obediencia a la verdad. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros identifiquemos lo que es en sí la vida cristiana. Los que ya obedecimos el evangelio dimos un paso importantísimo en nuestra salvación, pero hay que vivir y hay que demostrar, ¿verdad?, lo que en realidad somos. Somos nuevas criaturas. La vida cristiana consiste en una vida nueva, una vida purificada, una vida santificada, una vida libre de pecado. Yo no dudo de que hay personas buenas en este mundo, que hay personas generosas, que hay personas que son muy amables, personas que son buenas, responsables en sus hogares, en sus familias, pero son personas que han sido salvas de sus pecados, que han nacido de nuevo, que han sido renacidos por la obediencia a la verdad. No, muchas de ellas no. Entonces no son cristianos, no lo son. El mundo tendrá su propio concepto de vida cristiana, pero la Biblia nos dice en qué consiste en realidad. Y empieza por aquí, por el nuevo nacimiento. Pero otra cosa que nos enseña la palabra de Dios, una vida cristiana consiste en una vida de fe. Y así lo dice, así lo expresa el apóstol Pablo en sus diversas cartas. Cuando escribe a los Corintios, por ejemplo, les dice, porque por fe andamos, no por vista. La vida de un cristiano es una vida de fe. ¿Sí? Andamos por fe. No nos dejamos llevar en este mundo simplemente por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por lo que miran nuestros ojos. No. Es una vida de fe. De fe. Como dice el escritor a los Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vida de fe. En la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 17, dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Un cristiano debe de tener y debe de demostrar día tras día ser una persona de fe, una persona que vive por fe. Y encontramos tanta enseñanza en la palabra de Dios en cuanto a este tema, este concepto de fe en la vida de los creyentes. Una y otra vez se nos exhorta en las Escrituras a tener fe, porque el cristiano necesita tener fe. ¿Sí? Fe. Los discípulos oraban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Oraban, pedían al Señor Jesucristo que les enseñara a orar, que les aumentara la fe. Y es que es algo que uno debe de estar procurando siempre, crecer en fe, tener fe, imitar los ejemplos de fe, andar por fe. Una y otra vez se enfatiza y se recalca esto en las Escrituras. La cuestión es cómo uno puede lograr vivir por fe, cómo uno puede tener una vida de fe. En la carta a los Romanos capítulo 10, dice el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Queremos tener una vida de fe? ¿Queremos ser personas de fe? ¿Queremos andar por fe? Bueno,
Pablo lo dice. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo es la forma? ¿De qué manera se demuestra? Una vida de fe, hermanos, consiste en una vida regida, gobernada, dirigida, conducida por la palabra de Dios. No podemos separar la fe de la palabra de Dios. No podemos decir, yo soy un hombre de fe, de grande fe, pero ni siquiera, hermanos, me interesa saber lo que la Biblia dice. La palabra de Dios es inseparable de la fe que nosotros podemos llegar a tener. No se puede lograr tener fe, no se puede lograr vivir por fe, no se puede tener una vida así si nosotros, hermanos, no permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. No son los sentimientos lo que nos gobiernan, no son las tradiciones humanas lo que demuestran realmente que nuestra vida es una vida de cristianos. No son las amistades lo que debe de regir nuestra vida, las tendencias del mundo, lo que hace la mayoría de la gente, mucho menos las doctrinas de los hombres. Hermanos, lo que nos debe de guiar en la vida es la palabra bendita de nuestro Dios. Absolutamente nadie puede vivir la vida cristiana, nadie puede vivir un cristianismo genuino, nadie puede andar en este mundo por fe sin caminar en la palabra de Dios. No se puede. Esa es la forma de andar por fe. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y es algo que uno tiene que demostrar cada día, que somos dirigidos y gobernados por la palabra del Señor. Pero también, hermanos, la vida cristiana consiste en una vida de obediencia al Señor, de obediencia. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos allí en Filipos, les elogia de alguna manera porque ellos eran hermanos obedientes. Dice en Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre, dice, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esos hermanos no eran obedientes simplemente cuando Pablo estaba ahí entre ellos y se portaban muy bien y obedientes a todas las enseñanzas, instrucciones de Dios por medio de Pablo. No, en su ausencia, Y así lo hacían. La vida de obediencia, hermanos, a la palabra de Dios, la vida de obediencia al Señor, la vida de obediencia a Cristo es algo que caracteriza la vida cristiana. Las Escrituras nos dicen también que la eterna salvación ha sido preparada única y exclusivamente para aquellos que obedecen. Como dice Hebreos 5, 8 y 9, Cristo es autor de eterna salvación para los que le obedecen. ¿Sí? Queremos ir al cielo, queremos estar con Dios, queremos la vida eterna. Sí, estamos en el camino, estamos en la lucha y nos estamos esforzando. Bueno, hay que ser obedientes. Nos debe de caracterizar la obediencia. Por otro lado, también dice Pablo a los tesalonicenses que el destino de aquellos que no obedecen al Señor, que no tienen interés en el Evangelio ni en obedecerlo, que no conocen a Dios en ese sentido, también, hermanos, su destino será precisamente pena de eterna destrucción. ¿Sí? Lo que dice la Escritura, sufrirán pena de eterna destrucción, de eterna perdición. Y es triste, hermanos, pero muchas personas, ¿verdad?, no le dan la importancia de vida a lo que es la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Pero la vida cristiana consiste en eso, precisamente, en obediencia a la voluntad de Dios. No es suficiente ser conocedores de la palabra, no es suficiente como un disco duro almacenar información en nuestra mente y saber lo que dice la Biblia. A veces platicamos con personas y dicen, bueno, yo leo la Biblia, es más, yo la he leído toda. Yo he leído toda la Biblia, desde el principio hasta el final. ¿Y qué con eso? ¿Verdad? ¿Qué con eso? ¿Cuánto de lo que ha leído realmente lo está aplicando en su vida? ¿Cuánto de lo que ha leído realmente ha sido obediente, verdad, a ello?
Dijo el Señor Jesucristo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso es lo importante en realidad. Eso es lo que verdaderamente vale la pena, no que tanto hemos leído. Es bueno leer, excelente, pero siempre para aplicarlo, reflexionarlo, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Un verdadero cristiano, hermanos, no va por la vida discutiendo con el Señor. Un verdadero cristiano no va argumentando con Él respecto a qué hacer y qué mandamientos obedecer. No dice, Señor, esto sí, esto no. Esto me gusta, esto no me gusta. Esto lo quiero, esto no lo quiero, esto lo desecho. Un verdadero cristiano no hace eso. Un verdadero cristiano es obediente completamente a la voluntad de Dios. Un verdadero cristiano no es aquel que escoge los mandamientos que desea guardar, no es aquel que selecciona los que son de su agrado, de su conveniencia. Si la obediencia de alguien se limita solamente a las cosas con las cuales está de acuerdo, esa persona no es un verdadero cristiano. No lo es. Aquí se trata de obediencia total, de obediencia completa, de obediencia absoluta a la voluntad de nuestro Señor. Esa es la vida cristiana. Alguien puede ser una buena persona, yo no digo que no, ¿verdad? Pero eso no basta. Alguien puede ser una persona religiosa, hay muchas personas religiosas, pero realmente son obedientes, absolutamente obedientes a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Muchos no lo son. Muchos simplemente eligen, como en un buffet, cuando uno va al restaurante, agarran esto, un poquito de aquí, un poquito de allá, y lo que le gusta, eso es lo que toman. Así muchos actúan en relación a Dios y su palabra. Pero también, hermanos, una vida cristiana consiste en una vida de devoción a Dios, de devoción a Cristo, de devoción a las cosas espirituales, a las cosas celestiales. A veces las personas hablan de ser cristianos y lo dicen, ¿verdad? Se jactan de expresarlo así, pero al mismo tiempo ni siquiera tienen la suficiente devoción como para reunirse, para adorar a Dios. Y dicen, no, yo no voy a la iglesia, no es importante ir a la iglesia, estar reunido, ir cada domingo. No. Yo soy cristiano y yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿verdad? Yo no necesito ir a un lugar, ¿verdad?, para demostrar que yo creo en Dios. ¿Okay? Ese es el pensamiento, ¿verdad? Pero la vida cristiana es una vida devota, ¿sí? Donde se expresa día tras día devoción a Dios. Muchos demuestran mayor devoción a veces en las cosas de este mundo que en las cosas espirituales. Mayor interés, mayor dedicación, mayor esfuerzo, mayor agrado, mayor placer en lo terrenal, en lo material, que en las cosas espirituales. Dice en la carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto es realmente lo que un cristiano debe de hacer en su vida. Lo terrenal, hermanos, aquí estamos y vamos a vivir sin lugar a dudas y tenemos muchas responsabilidades, compromisos, una vida social, una vida familiar, una vida laboral. Eso que ni qué. Pero hermanos, nuestra mira está en las cosas de arriba. ¿Sí? Nuestra prioridad está en las cosas celestiales, allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Lo más importante para nosotros debe de ser eso, no lo terrenal. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo. La vida cristiana no es una vida sin compromiso, no es una vida sin responsabilidad, no es una vida sin obligaciones, sin deberes que cumplir. Una vida de devoción es una vida ocupada y ocupada en cosas espirituales. ¿Sí? Una vida de devoción, hermanos, es una vida que es sosegada, ocupada en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios y su justicia. Sí, hermanos, hay muchas cosas que en este mundo estamos involucrados, pero nunca esas cosas van a ocupar un lugar más importante que nosotros, que la devoción a Dios, que la devoción a aquellas cosas que nos corresponden como cristianos. Sí.
En Colosenses capítulo 3, verso 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todas las cosas que hagamos en este mundo, hermanos, siempre deben ser hechas para honra y gloria del Señor. ¿Sí? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Siempre. Debemos de obrar de manera tal que tengamos aprobación en todo lo que hagamos. Una vida de devoción es una vida que agrada a Dios. Una vida que hace lo que conviene en el Señor. Devoción. Sí. Es una palabra, hermanos, muy importante. Qué tan devotos, ¿verdad?, somos en cuestión de las cosas espirituales. Sí. Una cosa, hermanos, es ser religioso y otra cosa es ser piadoso o devoto. Sí. Religiosos hay muchos en el mundo, pero devotos, piadosos, que realmente brote de nuestro corazón esa religiosidad, eso es diferente. Eso es diferente. Una vida cristiana consiste en una vida de buenas obras. Así lo expresa la palabra de Dios. A diferencia del resto de la gente, los cristianos no tenemos otra opción. Aquí no es cuestión de si queremos o si no queremos. No es cuestión de opinión, no es cuestión de gustos, de preferencias. Si verdaderamente somos cristianos, nuestra vida se demuestra a través de buenas obras. Y es indispensable que todos y cada uno las tengamos en nuestra vida. Sí. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos anima en esto. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7 en delante, dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todo depende de lo que sembremos. Sí. Depende de ello es lo que vamos a segar. Podemos sembrar para la carne o podemos sembrar para el Espíritu. Y dice aquí el apóstol Pablo: no se cansen, sí, no desmayen, nunca se rindan, nunca desistan de estar haciendo bien. Dice: porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y cuando dice a los de la familia de la fe, se refiere a los hermanos, a los cristianos, a los creyentes. Pero a todos, dice a todos, mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Sí. Dios, hermanos, no olvida. Dios todas las cosas las pone en su memoria. En la mañana se hablaba de esto durante el estudio y se citaba por ahí el caso de Cornelio, me parece que fue el hermano Portillo. Dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria de Dios. Están en la memoria de Dios. Todas las cosas que hagamos están en la memoria de Dios. Y las cosas buenas, hermanos, ahí están. Ahí están. La vida del cristiano es la vida de hacer bien, es la vida de llevar fruto, es la vida de ayudar, la vida de cooperar, la vida, hermanos, de apoyar, de servir. Así es nuestra vida, así debe de ser, así la debemos de considerar. El cristiano debe de hacer bien todos los días, en su casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en todas las actividades. El cristiano es alguien que está poniendo en práctica las enseñanzas de Cristo en su diario vivir. Y Cristo nos ha dejado ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. El mundo, hermanos, debe de ver nuestras buenas obras para poder glorificar a Dios. Debemos ser nosotros personas de los cuales se den testimonio de buenas obras. Que la gente diga, que la gente hable bien, ¿sí? Que tengamos testimonio de buenas obras. Debemos de ser ricos en buenas obras, también dice la Escritura. Debemos de ser ejemplo de buenas obras. Debemos de ser celosos de buenas obras. Debemos ocuparnos en buenas obras. Debemos estimularnos a las buenas obras.
De muchas maneras, de muchas formas, las Escrituras enfatizan la importancia de esta clase de vida, de esta clase de práctica en la vida cristiana, las buenas obras. Nadie, hermanos, puede vivir una vida cristiana sin vivir una vida de buenas obras. Nadie. Si alguien dice soy cristiano, pero su vida no es una vida de buenas obras, no lo está demostrando. No lo es. Cristo ha purificado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es la vida cristiana. Pero también, hermanos, otra cosa rápidamente, una vida cristiana consiste en una vida de abnegación. Muchos pueden vivir una vida de abnegación, de sacrificio, de un trato duro del cuerpo, de renuncia incluso de una manera extrema, pero aún así no ser cristianos. Muchos que no son cristianos. Sin embargo, todo cristiano genuino debe de vivir tal clase de vida. Tal clase de vida. Allí en Mateo capítulo 16, verso 24, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo. Esto es abnegación. Negarse a sí mismo y dice, y tome su cruz y sígame. Sígame. Un cristiano debe de estar dispuesto voluntariamente a dar la espalda a todas aquellas cosas que están en conflicto con Cristo Jesús o que pueden impedir nuestro servicio fiel a Cristo. Si hay algo que nos es estorbo, debemos aprender a negarnos a ello. Dijo el Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo de ti. Mejor te es entrar a la vida sin un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno de fuego. Y si tu mano te es ocasión de caer, dice, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo tus dos brazos ser echado al infierno de fuego. Y si tu pie, dice, te es ocasión de caer, córtalo. Córtalo, quítalo de ti. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo tus dos pies ser echado al infierno de fuego. A veces hay cosas que no son estorbo para entrar a la vida eterna. A veces hay cosas, hermanos, que tenemos que aprender a negarnos a ellas, a abstenernos de ellas. A eso se le llama abnegación. Y la vida del cristiano así debe de ser, dijo el Señor. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo aquello que nos es estorbo, que nos impide nuestro servicio fiel a Cristo, debemos de quitarlo. Tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para agradar a Cristo, para agradar al Señor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice así, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sí? Ellos, en la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los atletas, por ejemplo, ellos llevan una vida de abnegación, hablando materialmente, físicamente, para poder ganar una corona corruptible. Y se cuidan, ¿verdad? Se cuidan mucho, evitan alimentos que no les ayuden físicamente, hacen mucho ejercicio, mucho entrenamiento, y cosas que causan mal en el cuerpo, pues las evitan completamente. Bueno, de igual manera debemos ejercer nosotros abnegación en la vida cristiana, con el fin, dice Pablo, de alcanzar la vida eterna, la corona incorruptible. Una vida abnegada es indispensable en la vida de todo creyente. Como cristianos debemos estar dispuestos a cualquier sacrificio, debemos estar dispuestos a cualquier renuncia, a cualquier privación para alcanzar la meta principal de nuestra vida,
que es la vida eterna, la corona incorruptible que recibiremos, muchísima más valiosa, más preciosa que cualquier corona de este mundo. El cuerpo de un cristiano, hermano, nunca debe de controlar su espíritu. El cuerpo nunca debe de controlar su voluntad, sino al revés, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso es una vida de abnegación. Pero rápidamente, hermanos, un punto más. La verdadera vida cristiana consiste en una vida de esperanza. Y es que la vida cristiana es una vida única. Única en el sentido de que es una vida de esperanza, cosa que no teníamos en nuestra vida pasada. Solamente en Cristo podemos tener esperanza, una esperanza preciosa, una esperanza gloriosa. Nosotros, al igual que millones hoy en día, estábamos en nuestra vida pasada sin esperanza, desahuciados espiritualmente a consecuencia de nuestros pecados y nuestra vida sin Cristo. Dice en Efesios capítulo 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, esa es la vida triste de millones de personas. La vida triste en la cual anduvimos nosotros también. Pero gracias a Dios que ya no vivimos en esa clase de vida. Ya no. En la vida cristiana tenemos ahora grandes garantías de Dios. Garantías que son un fortísimo consuelo. Garantías que nos son el ancla de nuestra fe. Garantías. Dios es fiel y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y eso, hermanos, nos anima, eso nos fortalece, eso nos da esperanza en este mundo. Sí, esperanza. En la carta a los Hebreos capítulo 6, verso 17, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Juramento. Dice: para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza es nuestra ancla. Si no fuera por esta esperanza, hermanos, pues ¿qué sentido tendría nuestra vida cristiana? ¿Qué sentido? Así como los barcos bajan las anclas, ¿verdad? Y aunque vengan las olas y venga el viento y venga la tempestad, se mantienen firmes en ese lugar, anclados. Bueno, así debe de ser nuestra vida cristiana. Vienen dificultades, vienen situaciones difíciles, vienen problemas, cosas que a veces tratan de desanimarnos, de derribarnos, pero esa esperanza que tenemos es nuestra ancla, que nos ayuda, que nos mantiene firmes, que nos da ánimo, que nos estimula a seguir adelante. Nuestra esperanza, hermanos, es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, por medio de su sacrificio. Hemos huido del pecado, hemos huido de la corrupción de este mundo para asirnos a la esperanza de perdón, a la esperanza de vida eterna que en el Evangelio se nos ofrece. Asirnos, como agarrarse así de esta manera y no soltarse fuertemente, asirse. Esa es la vida de un cristiano. Esa debe ser nuestro diario vivir. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Dice, para una esperanza viva. Y vuelve a hablar aquí de renacer. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí describe cuál es esa esperanza. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es mi esperanza. Y esa es la esperanza que cada día, hermanos, nos debe de motivar más y más y más
a servir a Dios fielmente, a perseverar cada día en nuestra vida, a no dejarse vencer por las dificultades de la vida, a ser fiel a Dios, ser obediente, ser personas de fe, ser personas devotas, de buenas obras, porque hay una esperanza, porque hay un premio, porque hay una corona, porque hay un galardón, porque hay una recompensa, hay una herencia incorruptible allá en el cielo que nos aguarda, que el Señor ha preparado para nosotros si perseveramos fieles hasta el fin. La vida cristiana, hermanos, es una vida así, de esperanza. Es triste ver cómo hay personas a veces que se quitan la vida. Dicen, no tengo para qué vivir, no tiene ningún propósito que yo viva, ¿verdad? Y deciden poner fin a sus vidas. No tienen ninguna esperanza de nada. Nosotros no vivimos así. No vivimos en este mundo sin esperanza. La esperanza cristiana no es vivir en este mundo. La esperanza de un verdadero cristiano no es vivir en una tierra renovada, en un paraíso terrenal, como algunos enseñan. La esperanza del cristiano es vivir en el cielo, como dice aquí el apóstol Pedro. Es vivir, hermanos, eternamente. Es recibir esa herencia que se ha preparado incorruptible, inmarcesible para nosotros, allá en el cielo, allá. Dice en Filipenses capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A veces algunos luchamos por tener una ciudadanía, ya no digamos ciudadanía, una green card, ¿verdad? Nos conformamos con la green card y hacemos esfuerzos y invertimos, hermanos, tanto para lograr, ¿verdad?, una residencia en este país. Bueno, la palabra de Dios dice que los cristianos tenemos una ciudadanía en el cielo. Allá está nuestra verdadera patria. No somos de este mundo, aquí somos peregrinos, somos extranjeros que vamos de paso por un poco de tiempo, pero después, hermanos, allá está nuestra patria. Y allá está nuestra ciudadanía, allá está nuestro nombre en el cielo. Esta es la esperanza que debemos de tener como cristianos. Dice en la carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero dice el 16, anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que ha preparado Dios, hermanos. Una ciudad, una patria celestial. Hay una recompensa muy grande para aquellos que verdaderamente lleven una vida cristiana, de principio a fin, desde el nuevo nacimiento hasta vivir en esta vida en constancia, perseverancia, en obediencia y con esa esperanza, hermanos, de la vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia, hermanos, en cuanto a la vida que cada uno de nosotros debe de llevar. Los caminos de Dios le estudiábamos ayer, los caminos de la sabiduría, los caminos de acuerdo a la voluntad de Dios son caminos deleitosos. Esa clase de vida no es una clase de vida que algunas personas catalogan o clasifican como algo aburrido, como algo desagradable. No, es una vida preciosa, la vida cristiana. Y le invitamos a que usted la experimente también, a que usted la viva. Si hay amigos, visitantes que no han obedecido el Evangelio, si hay jóvenes, hijos de nuestros hermanos que a lo mejor ya están en esa edad de poder tomar esta decisión, le invitamos de todo corazón. Venga Cristo, obedezca al Señor y nazca de nuevo y viva, disfrute esta vida que el Señor le ofrece, una vida en Cristo. Gracias, hermanos, por su atención a este mensaje. Vamos a estar de pie los que puedan.